Muy buenas. En el presente encuentro voy a realizar presentación de los primeros 3 capítulos de mi trabajo de grado titulado Estrés académicos en estudiantes de educación media general del Colegio José Gregorio Bastidas en Cabudare, Estado Lara, realizado por mi persona Andrea Zambrano bajo la tutoría de la profesora Banquiel Andrade. Estaremos empezando por el capítulo 1 con el planteamiento del problema. La educación ha sido históricamente un pilar esencial en el desarrollo de las sociedades y en el crecimiento personal. Como proceso dinámico, no solo admite la adquisición de conocimientos, sino que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. A lo largo de las distintas etapas educativas, las cuales abarcan desde educación inicial hasta la educación universitaria, los estudiantes enfrentan desafíos significativos, especialmente en la educación media, donde deben equilibrar sus responsabilidades académicas y personales para prepararse al mundo laboral o universitario. De esta forma surge el estrés, cuando estos desafíos del entorno son amenazantes o superan los recursos personales para afrontarlas, lo que es relevante en esta etapa del desarrollo, pues los jóvenes enfrentan una carga significativa de responsabilidad y expectativas. De acuerdo a Lazarus y Folkman en 1983, Orlandini en 1999 amplía este concepto al señalar que el estrés puede manifestarse en diversas formas, incluyendo el estrés académico. Barraza en 2006 lo describe como un proceso sistémico de 3 etapas: identificación de estresores, impacto en el equilibrio del estudiante y desarrollo de estrategias de afrontamiento. En otras palabras, el proceso del estrés académico se concibe como un ciclo en el que el escolar experimenta, identifica y enfrenta los estímulos estresantes. En el mismo orden de ideas, como se menciona anteriormente, los alumnos se encuentran sometidos bajo múltiples estresores dentro del ámbito escolar. Entre los principales factores causales se encuentran la competitividad grupal, la sobrecarga de tareas y la presión de las evaluaciones, según Barraza en 2005. Estos pueden derivar en síntomas físicos como fatiga crónica, trastornos del sueño, síntomas psicológicos como ansiedad, tristeza, susceptibilidad, sensación de inutilidad, falta de entusiasmo, preocupación constante, dificultad en la concentración, inseguridad, entre otros. Y a su vez recalca la posible presencia de síntomas comportamentales debido al estrés académico, tales como olvido frecuente, aislamiento, bajo rendimiento escolar, alimentación desregularizada, entre otros, de acuerdo con Rossi en 2001. No obstante, la respuesta al estrés varía según las estrategias de afrontamiento de cada individuo. Lazarus y Folkman en 1986 señalan que el afrontamiento implica esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar las demandas percibidas como amenazantes. En este sentido, estrategias como la planificación, el humor o la búsqueda de apoyo pueden contribuir a una mejor adaptación, de acuerdo a Barraza en 2008. A modo de conclusión y de una manera más global, se puede decir que el estrés académico es una problemática que puede tener repercusión en la vida de los estudiantes. No sería solo una cuestión de calificaciones, se trata de cómo esta presión constante podría erosionar la salud mental y la motivación de aquellos que transitan del desarrollo personal y escolar. Los síntomas generados podrían conllevar a un deterioro progresivo del estado emocional de los estudiantes, incluso si cada uno de los individuos responde de manera distinta ante el estrés. En base a este problema, se llevaron a cabo interacciones informales con estudiantes de bachillerato del Colegio José Gregorio Bastidas, a quienes se les aplicó una lista de cotejo, de la cual la investigadora evidencia la presencia de algunos indicadores que podrían señalar la existencia del estrés académico en esta población estudiantil. Dentro de estos resultados, se identifica la sobrecarga de tareas y el tiempo limitado para hacer el trabajo como factores críticos, ya que los estudiantes manifestaron una percepción de carga académica que compromete su organización personal y rendimiento. Adicionalmente, los indicadores de síntomas somáticos como fatiga, dolores de cabeza, sueño irregular, entre otros, pudieron ser identificados entre los estudiantes como una posible consecuencia de la exigencia por cumplir con las actividades educativas. Se constató también que el tipo de asignación y las evaluaciones podrían generar manifestaciones ansiosas, afectando el desempeño de los estudiantes y su bienestar emocional durante el periodo académico. También se detectaron dificultades para concentrarse y preocupación constante como reflejo de las altas exigencias escolares y la falta de estrategias de afrontamiento. De lo anteriormente descrito, resulta conveniente realizar la presente investigación que permite analizar el estrés académico en los estudiantes de educación media general del Colegio José Gregorio Bastidas. Ante ello, se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el nivel de estrés académico de los estudiantes de educación media general del Colegio José Gregorio Bastidas? ¿Y cómo es este estrés académico? En los objetivos de esta investigación encontramos el objetivo general, como se mencionó anteriormente, es analizar el estrés académico de los estudiantes de educación media general del Colegio José Gregorio Bastidas en Cabudare, Estado Lara. Mientras que los objetivos específicos es identificar el nivel de estrés académico y describir el estrés académico que están presentando en esta población. Para justificar la presente investigación tenemos que, desde la perspectiva social, la investigación es pertinente debido a que las variables estudiadas analizan la incidencia y los efectos del estrés académico en la juventud. Bajo esta investigación se podrán contribuir con información valiosa para fomentar una cultura de apoyo y comprensión en la comunidad estudiantil.
Asimismo, se justifica dentro de la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas en concordancia con el Objetivo del Desarrollo Sostenido número 4, que busca garantizar una educación de calidad para todos, ya que el estudio de esta problemática permite comprender cómo este fenómeno influye en el acceso y disfrute pleno de una formación de calidad. De esta forma, a través de los hallazgos, se pueden promover estrategias o herramientas que fomenten un entorno más saludable, otorgando oportunidades de aprendizaje más efectivas y sostenibles, en línea con los principios del objetivo planteado. En la misma línea de importancia, adquiere un valor significativo desde el punto de vista de la psicología escolar, al permitir comprender los efectos del estrés académico en el área emocional, cognitivo y conductual de los estudiantes. Desde el ámbito psicológico, este estudio no solo busca identificar causas y consecuencias de la variable, sino también ofrecer herramientas y recomendaciones para los profesionales que ejercen la psicología en el área escolar, otorgándoles una base para fomentar el manejo con mejor eficacia del estrés académico y las exigencias emocionales asociadas. Seguidamente, desde la perspectiva institucional, es crucial para que las autoridades del Colegio José Gregorio Bastidas puedan crear e implementar políticas y programas acordes al favorecimiento de un ambiente escolar positivo para el escolar. En otro sentido, para el ámbito metodológico, el presente estudio proporciona herramientas y perspectivas que pueden servir de referencia para futuras investigaciones, como se menciona anteriormente. Destaca por la aplicación de instrumentos de evaluación estandarizadas que garantizan validez y confiabilidad de los resultados, permitiendo obtener una visión integral del estrés académico basada en evidencia. De esta forma, se crea un modelo de referencia para futuros estudios sobre la problemática. Por otro lado, es relevante para el área investigativa, porque su objetivo es analizar el estrés académico en estudiantes de educación media general, contribuyendo a la ampliación de investigaciones existentes y generando un aporte teórico de la repercusión de la problemática en la vida estudiantil a nivel local. Finalmente, se justifica dentro de la línea de investigación de comportamiento humano del programa Psicología Escolar en el área de agenda de procesos psicológicos básicos en aprendizaje, desarrollo de educación, debido a que el estrés académico representa un proceso psicológico que impacta directamente en el aprendizaje, aportando así información pertinente para un mejor abordaje de la problemática. Continuamos con el capítulo 2, el cual abarca el marco teórico. Dentro del marco teórico encontramos los antecedentes de la presente investigación. En este apartado se hace mención del trabajo realizado por Centeno 2024, el cual tuvo como objetivo identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Politécnico Huáscar. La población utilizada fueron los estudiantes de quinto de secundaria con una muestra probabilística conformada por 48 alumnos a los cuales se les aplicó el inventario Cisco SB21. Seguidamente, en los resultados se observa un nivel de estrés académico moderado en el 62.5% de los estudiantes, donde las dimensiones de demandas del entorno, síntomas o reacciones y afrontamientos predomina un nivel moderado para cada una de ellas. A su vez, Linares en 2021 realizó una tesis con el objetivo principal de analizar las diferencias que existen con respecto a los niveles de estrés académico entre estudiantes de quinto de secundaria de dos instituciones educativas de carácter público en Lima durante el periodo de pandemia en 2020. Se utilizó una población de 369 alumnos, de los cuales se obtuvo una muestra no probabilística intencional de 60 alumnos entre ambos centros educativos, a quienes se les aplicó una adaptación peruana del inventario del estrés académico Cisco. Con respecto a los resultados, el estudio evidenció que no existían diferencias significativas en los niveles de presencia de la variable entre ambas instituciones educativas estudiadas, ubicándose en un nivel medio. En otras palabras, pertenecer a una escuela u otra no resultó ser un factor dependiente para el nivel de estrés académico en los estudiantes. También encontramos, dentro del marco teórico, encontramos las bases teóricas. Tenemos que el estrés académico. El estrés académico es uno de los fenómenos con mayor incidencia en la comunidad estudiantil de la actualidad. El estrés académico se configura como un proceso integral de naturaleza adaptativa y esencialmente psicológico. Se desencadena cuando el estudiante percibe las demandas del entorno escolar como amenazas. Esto genera un desequilibrio interno reflejado en diversos síntomas, lo que lleva al alumno a implementar estrategias de afrontamiento para recuperar su estabilidad, de acuerdo con Barraza en 2008. Dentro de las dimensiones del estrés académico tenemos los estresores. También entre las dimensiones tenemos los síntomas. También tenemos las estrategias de afrontamiento. La teoría que sustenta estas bases teóricas es el modelo sistémico cognitivista del estrés académico. Barraza en 2006 establece un enfoque integral que combina elementos de la teoría general de sistemas de Cole y el modelo transaccional del estrés de Lazarus. A partir de estos fundamentos se establece 4 hipótesis clave para el desarrollo del modelo. La primera, la hipótesis de los componentes sistémicos procesales del estrés académico, enfatiza la relación dinámica entre el sistema y el entorno. Es decir, los componentes del estrés académico se relacionan con el flujo continuo de entrada y salida que todos los sistemas utilizan para mantener este equilibrio. La segunda, la hipótesis del estrés académico como un estado psicológico establece que los estresores pueden dividirse en dos categorías: estresores mayores, como amenazas a la integridad del individuo que no dependen de la variación subjetiva, y los estresores menores, que se definen de acuerdo a la percepción del individuo.
La tercera hipótesis, la hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico, que implica el estrés académico, dicho autor se basó en el modelo de Rossi, de Rossi en 2001, para establecer que los síntomas que producen las situaciones percibidas como estresantes pueden manifestarse en reacciones físicas, psicológicas y comportamentales, destacando que estas sintomatologías son señales de dicho desequilibrio en el sistema, y la necesidad de implementar formas de gestionar el estrés. Por último, la cuarta hipótesis del afrontamiento como un restaurador del equilibrio sistémico plantea que cuando se produce un desbalance que provoca estrés, el individuo comienza a emplear diversas estrategias de afrontamiento para restablecer el equilibrio en el sistema. De esta manera, el individuo puede manejar el fenómeno de manera efectiva y recuperar un balance en su vida. En otras palabras, conceptualiza el estrés académico como un proceso sistémico y adaptativo, que se desarrolla en tres etapas principales: entrada, desequilibrio sistémico y salida. En la primera etapa, input, el estudiante se enfrenta a diversas demandas académicas que son percibidas como estresores, los cuales desencadenan una serie de reacciones que lo conducen a la segunda etapa, que es el desequilibrio sistémico. Y finalmente, en la última etapa, el estudiante recurre a estrategias de afrontamiento para restaurar el equilibrio. Posteriormente mostramos la operacionalización de la variable, la cual muestra la variable general, que es el estrés académico, y sus tres dimensiones, que son los estresores, los síntomas y las estrategias de afrontamiento. Dentro del instrumento contamos con que la dimensión de estresores compone los ítems del 3.1 al 3.7, la dimensión de síntomas compone los ítems del 4.1 al 4.7 y las estrategias de afrontamiento componen los ítems del 5.1 al 5.7. Consecutivamente, continuamos con el capítulo 3, el cual se trata del marco metodológico. Dentro del marco metodológico encontramos la naturaleza de la investigación. Esta investigación se encuentra marcada bajo un paradigma positivista que, según Herrera en 2018, busca comprender y analizar los fenómenos de manera subjetiva, identificando sus causas y estableciendo relaciones verificables a través de datos concretos. De esta manera, garantiza que los hallazgos de este estudio sean sólidos y confiables al basarse en evidencia empírica y esquemas teóricos preestablecidos. Por otro lado, es de enfoque cuantitativo, ya que se basa en recolectar datos que se traducen en cifras y se analizan mediante métodos estadísticos, tal como lo indica Fernández y otros en 2014. También tenemos el tipo de investigación. El presente trabajo se caracteriza por ser de tipo descriptivo debido a que, en concordancia con Arias 2012, se enfoca en detallar y comprender la estructura o comportamiento de un fenómeno estudiado. En base a lo anterior, este estudio busca obtener información precisa para describir el reflejo del contexto y la dinámica de la variable de estudio de los estudiantes de Educación Media General del Colegio José Gregorio Bastidas, sin intervenir ni modificar las condiciones en las que se presenta. A su vez, de acuerdo con el autor anteriormente mencionado, esta investigación es de campo, ya que consiste en obtener los datos directamente del entorno o de las personas involucradas como sujetos de investigación, sin modificar el contexto en el que ocurre este fenómeno. Con respecto al diseño de investigación, este estudio se enmarca en un diseño no experimental de tipo transversal. Con respecto al diseño no experimental, se hace referencia a aquella observación y análisis de los fenómenos en su entorno natural, sin intervenir o alterar las variables implicadas, de acuerdo a Hernández y otros en 2014. Por otro lado, siguiendo la misma línea del autor antes mencionado, al hablar de tipo transversal, se describe la recopilación de datos en un único instante, capturando la realidad en un momento puntual. En términos generales, en esta investigación se busca observar, analizar y describir los datos obtenidos de la variable sin alterar el entorno natural de los alumnos del Colegio José Gregorio Bastidas, permitiendo una visión precisa y contextualizada de la situación actual sin modificarla. Con respecto a los sujetos de estudios, al mencionarlos, Arias en 2012 establece que la población se refiere a un conjunto de elementos o individuos, ya sean limitados o ilimitados, compuestos por características específicas similares y a los cuales se les aplicarán las conclusiones de este estudio. Esta selección se realiza en función del problema y los objetivos planteados, lo que permite enfocar la investigación de manera precisa. Al delimitar la población, se garantiza que los resultados obtenidos sean representativos y pertinentes para el trabajo en desarrollo, fortaleciendo la validez y relevancia de los hallazgos. Por ende, la misma estará constituida por los estudiantes de quinto año de Educación Media General que cursan en el Colegio José Gregorio Bastidas, los cuales se distribuyen en dos secciones: la sección A, conformada por 28 estudiantes, y la sección B, con 27 estudiantes, lo que proporciona un total de 55 estudiantes como población del presente trabajo de grado. Con respecto a la técnica e instrumento de recolección de datos, la técnica a utilizar en este trabajo de grado es la encuesta, la cual dicho autor la define como la forma de recopilar información directamente de un grupo o muestra de personas, permitiéndoles expresar sus opiniones, percepciones o experiencias sobre un tema en específico. Por otro lado, el instrumento a utilizar es un cuestionario, ya que se lleva a cabo de forma escrita, utilizando una herramienta de recolección de datos en papel que contiene una serie de preguntas y o enunciados. Por ende, a efectos de la presente investigación, se hará uso del cuestionario Inventario Sistémico Cognoscitivista del Estrés Académico, segunda versión, de Barraza, hecha en 2018, la cual consiste de un cuestionario formado por 23 ítems, de los cuales 21 se responden mediante una escala tipo Likert, con opciones de respuestas tales como nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre.
Para el análisis de dicho instrumento solo se consideran los ítems de las preguntas 3, 4 y 5. Posteriormente se le asignan valores preestablecidos a las respuestas para luego promediar los ítems por sección y obtener una media global, la cual se transforma en porcentaje mediante una regla de 3 para facilitar la interpretación. Por otro lado, para la validez y confiabilidad, Hernández y otros en 2014 indican que la validez de un instrumento hace referencia a qué tan preciso y adecuado es para medir realmente la variable que se pretende estudiar. De esta manera, una alta validez asegura que los resultados sean confiables y útiles en la formulación de conclusiones basadas en evidencia. Por ende, para evaluar la validez del instrumento, Barraza utilizó 3 procedimientos: un análisis de consistencia interna, un análisis de grupos contrastados y el análisis factorial exploratorio. Por otro lado, la confiabilidad de un instrumento se refiere a la capacidad para generar resultados estables y congruentes a lo largo del tiempo y en distintas aplicaciones, de acuerdo con Fernández y otros en 2014. En este sentido, Barraza establece que el instrumento Cisco SB21 en general cuenta con una confiabilidad de 0.85 en alfa de Cronbach. Para el análisis de los datos, este proceso constituye el análisis e interpretación de los resultados derivados de la aplicación del instrumento de la medición de la variable. En este apartado se esclarecerán las técnicas lógicas como la inducción, deducción o el análisis síntesis, o las herramientas estadísticas, sean descriptivas o inferenciales, para traducir o explicar la información obtenida y extraer conclusiones fundamentadas de acuerdo a Arias en 2012. Por ende, posterior a la obtención de datos a través de la aplicación del instrumento anteriormente descrito, se realizará la tabulación mediante Microsoft Excel para el vaciado de resultados, los cuales se procesarán con el programa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS versión 25. De esta forma se obtendrá por estadística descriptiva la media aritmética, la desviación estándar y puntajes mínimos y máximos. Estos datos serán expresados en tablas y figuras como histogramas para una mejor visualización e interpretación. Por último, quisiera culminar con esta frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, de Paulo Freire. Muchas gracias.